Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala presentan un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Bendiciones al pueblo del Señor, y es grato poder dirigirme a todos ustedes, estimados hermanos, con el firme propósito de entregarles la palabra del Señor. Y hoy tenemos un tema muy importante de la palabra de Dios que tiene que ver con el llamamiento que Jesús hace a todas las personas. Llamamiento de Jesús. Y quiero invitarles a que me acompañen a ubicar en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, y vamos a leer únicamente los versículos 25 al 30, aunque el pasaje pues comprende desde el verso 16 al 19 y 25 al 30. Y nosotros vamos a leer únicamente desde el verso 25 al 30. Literalmente dice este pasaje de esta manera: En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta es la palabra del Señor, un pasaje conocido para muchos hermanos en la fe, y pues un pasaje que tiene que ver con ese llamamiento, con esa invitación que Jesús hace a los que en su momento estaban con la intención de seguirle. Bien dijo Jesús que su presencia en medio de una comunidad religiosa incrédula o escéptica siempre causaría incomodidad. Eso lo hemos visto en la trayectoria de las prédicas recientes pasadas. Eso Jesús lo enseñó, que Él venía para traer de alguna manera incomodidad, polémica, y en este pasaje se refleja que la crítica y oposición o inconformidad con Él, porque le decían que era un hombre que le gustaba comer, pero ante todo lo señalaban que le gustaba juntarse con los pecadores y con los publicanos, al grado de aceptar invitaciones, de visitar hogares de personas las más reprochables, las más pecadoras en aquellas comunidades, y él entraba a las casas y comía con ellos. Por esta actitud que Jesús tenía, en realidad era una actitud que contravenía los parámetros de la religiosidad y aparente moralidad. Pero Jesús aún continúa llamando a los que están cargados y cansados de pecados, y que les ofrecía descanso, a pesar de que había que comenzar a llevar el yugo de Él, pero es un yugo que podría ser liviano y que es ligero, y que de todas maneras es un yugo en calidad de oportunidad de servir a Dios. Un yugo que es diferente y una carga diferente a la carga que las personas que anhelaban seguirle estaban llevando de por vida. Esta invitación Jesús
se la extiende a muchas personas que sí anhelaban seguirle, que le comenzaron a creer y que habían aceptado el mensaje de salvación. Ese relato total de todo el pasaje del Evangelio de Mateo que tenemos hoy como una base para la prédica. Y es que las personas religiosas que estaban al tanto de qué es lo que iba a ocurrir con la venida del Mesías, con la venida del Hijo de Dios al mundo, porque estaba profetizado que iba a venir para instaurar su reino y que por lo tanto pues esperaba a un rey. De tal manera que tanto los políticos como también los religiosos de su momento, los que tenían mucho conocimiento y se calificaban como personas sabias, estaban a la expectativa. ¿A qué venía Jesús? ¿Cuál era el propósito de su venida? Y cuando observaban que la gente comenzó a atender el mensaje de Cristo, a escucharle, a invitarle a su casa, y que Jesús comenzó a aceptar esas invitaciones y participar con las personas que no se podría acercar ninguno de los religiosos de ese momento, porque eso significaba contaminarse. Es ahí donde cabe ese dicho popular, pues dime con quién andas y te diré quién eres. Así que los religiosos del momento no gustaban juntarse con las personas pecadoras y más aún con esta gente tan pecadora, como bien lo dice Jesús, cargados de pecado, cargados de tantos problemas y por supuesto también de tanto dolor. Ya Juan el Bautista iba un poquito adelante de Jesús y también los religiosos y las autoridades estuvieron atentos a los hechos, a los actos de Juan el Bautista. Y Juan era una persona diferente que Jesús. Su forma de vestir era diferente y tenía una dieta particular en cuestión de alimentos. Él no comía con todos y tenía una comida muy particular, la comida, diríamos hoy, la dieta de Juan el Bautista, una comida a lo de Juan. Estamos hablando de hierbas y hierbas amargas, de langostas y de miel silvestres. Langostas, por no decir los insectos de su época. Su forma de vestir era diferente, pero los religiosos y los gobernantes de su momento estuvieron a la expectativa de Juan y lo criticaron. Dijeron que Juan era una persona extraña, era una persona rara, porque era muy distinto en su manera de vestir, su comportamiento, sus amistades y sus alimentos. Pero vino Jesús y hay una gran diferencia. Vino Jesús y él sí aceptaba las invitaciones a comer. Y ya todos los celosos de la religión, los que se consideraban muy santos, muy consagrados, y también los gobernantes que en algún momento se sentían personas más que importantes, se sentían personas casi como Dios. Estuvieron atentos al comportamiento de Jesús. Y Jesús sí, él tenía acceso a las personas que ya de por sí la sociedad los había señalado como personas muy pecadoras, que nadie debería de juntarse con ellos y menos aceptar una invitación para comer en casa de ellos. Jesús fue todo lo contrario de Juan el Bautista en ese sentido. Jesús se juntó con los pecadores, aceptó las invitaciones, se sentó a la mesa y hoy hay que recordar una historia muy real. Cuando Jesús llega a aquella comunidad y encuentra a un hombre muy pequeño de estatura, pero un hombre también conocido por todo el pueblo porque era un hombre pecador.
un hombre que había traicionado a su pueblo, a su población, a su comunidad y, por supuesto, un hombre, diríamos ahora con esa palabra, ese término contemporáneo, un hombre corrupto, que se había hecho rico a costillas del sacrificio económico de la población. Sin embargo, era un hombre que sí estaba lleno de cargas, de dolor y de mucha necesidad. Zaqueo, estamos hablando de Zaqueo. Es probable que tenía mucho dinero, había acumulado mucho dinero, pero ahora tenía pocas amistades. Pero ahora estaba en el ojo del huracán. Si Zaqueo caminaba por alguna de las calles, inmediatamente era criticado. Era un hombre mal visto en la sociedad, pero supo de Jesús. Y cuando supo que Jesús iba a pasar por el lugar donde él vivía, por su estatura, corrió, se subió al árbol, historia que algunos conocemos o muchos, pero lo interesante es esto, que cuando Jesús pasa por ese lugar donde estaba Zaqueo con el anhelo, y más que anhelo, con la gran necesidad que alguien se fijara en él, que alguien pudiera conversar con él, Jesús se fijó en él, se detuvo, alzó los ojos al árbol y miró a Zaqueo, le miró a los ojos, y no que no conociera la conducta de Zaqueo. Zaqueo era uno de los publicanos y en todo caso los publicanos estaban calificados como personas pecadoras de marca. Si había que buscar un pecador, Zaqueo era uno de ellos, un hombre despreciable en su comunidad. Pues Jesús se fijó en él y sabía qué era lo que le pasaba a Zaqueo, le vio a los ojos. Al atenderlo, le dirige la palabra. Es la primera relación, el primer contacto con una persona cargada, con una persona llena de pecados, una persona que ya estaba marcado por la sociedad y despreciable. Jesús se fijó en él y entonces le dice: Zaqueo, bájate de ahí, date prisa, que a tu casa voy a ir. A todo eso había una multitud que a Jesús ya le seguía. Entre muchos también estaban los que estaban viendo la ocasión de señalar, de juzgar y de condenar a Jesús. Dice: bueno, este sí va a la casa de este hombre. ¿Será que no sabe de quién se trata? Pero Zaqueo fue, y Zaqueo corrió a su casa, preparó alimentos, preparó a su familia, lo invitó a comer, y Jesús aceptó la invitación. Entró a la casa, es lo más importante. Se sentó a la mesa. No hay más detalles en la historia, pero no cabe duda, se sentó a la mesa y participó de una comida con un hombre rico, pero un hombre despreciable. Así que estuvo con él. Lo interesante de la historia de Zaqueo es que Jesús le dice: bueno, Zaqueo, te doy la buena noticia. La noticia que te doy es que este día ha venido la salvación a tu casa, porque también tú eres de los hijos de Dios. A partir de hoy, tú perteneces al pueblo de Dios. Vine por ti, a eso vine, es el propósito de mi venida. Así que le hace la entrega del regalo más grande que un hombre disociado, despreciado, pudo haber
tenido en su vida. Para empezar, tuvo la presencia de un ser divino, poderoso, Hijo de Dios, el Rey de Reyes, en su casa. Zaqueo recibió el regalo. Recibió el regalo del perdón de pecados y de la salvación para él y para su familia. Personas de esa talla, individuos tan pecadores como Zaqueo y como otras personas más, Jesús vino a buscar. Por estos actos, por estos hechos, las personas que conducían, los grandes dirigentes, los doctores de la ley y los gobernantes comenzaron a juzgar a Jesús. Y entonces comenzaron a decir, este hombre se cree divino, se cree que es hijo de Dios, se cree que es angelical, y ahora entró a la casa de una persona tan pecadora. Es un ser incomprensible. Y es más, comió con ellos. Sí, a eso vino Jesús. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hacer la invitación, hacer el llamamiento. Jesús no solamente estuvo con personas como Zaqueo, estuvo con muchas personas muy pecadoras. Con esta actitud, Jesús le da cumplimiento a lo que había dicho, que le daría oportunidad a los que no tenían oportunidad, amor a los que no tenían amor, perdón a los que no eran perdonados. A eso se refiere cuando Él dice que le daría oportunidad a los niños, a los pequeños, y no necesariamente a los entendidos o a los grandes líderes religiosos y grandes personalidades de gobiernos, quienes lo único que dijeron fue que Jesús era amigo de los pecadores. Por lo tanto, lo más probable que también Jesús era igual que los pecadores. La figura de darle oportunidad de creer, de comprender y de servir a los niños, y no necesariamente a los entendidos y sabios, significa que las personas que no contaban, que eran como niños, porque en el tiempo de Jesús los niños casi no se contaban los adultos. Las personas que no contaban, que no se notaban, que no figuraban, eran como personas que vivían, pero como personas que estuvieran muertas, personas que no se notaban. Diríamos en términos populares hoy, los don-nadies. A ellos les dio también oportunidad, les extendió el llamado, comió con ellos, entró a su casa, les dio el llamamiento, les ofreció descanso y además les ofreció un lugar para servir en su reino y continuar haciendo la misión. Les dio descanso eterno y también les dio participación para seguir haciendo la misión en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras literales que encontramos hoy en este párrafo, venid a mí y descansad, tiene que ver con lo que Jesús hace en cuanto al llamado o a la invitación a todas las personas que estaban agobiadas, que estaban cansadas, que estaban disociadas, marginadas, todos con todos sus pecados y problemas, les ofreció descanso. Como bien lo dice el apóstol Pablo, echa sobre Jesús todas tus cargas y hallaréis descanso para vuestras almas. Y a la vez les abre un espacio para servir en la construcción de su reino, a manera de seguir encontrando
a otras personas cargadas de pecados y cansadas de la vida, y les dice: llevad mi yugo, que es fácil. Esto pesa, pero es ligera la carga. Y los discípulos del Señor llevaron ese yugo y ese compromiso para seguir con la misión, ofreciendo descanso para tanta gente cansada como los discípulos, gente cansada, gente despreciable como Zaqueo. El llamamiento, la selección, la oportunidad de entregarles el regalo de perdón y de salvación, diríamos en estos términos, Jesús se le extendió a las peores personas, personas de quienes nadie hubiera podido tomar en cuenta, personas con una hoja de vida totalmente manchada, con una hoja de vida inaceptable, diríamos hoy, con todos los antecedentes habidos y por haber. Gente como esta, Jesús tuvo compasión. Zaqueo es una de las figuras como un publicano cargado y cansado de pecar, solitario y abandonado y despreciado. Pero hay otras personas, entre hombres y mujeres y también enfermos, a quienes Jesús vio con gran compasión y con mucha misericordia. Tal es el caso de mujeres pecadoras, a quienes Jesús también recibió, les extendió el llamamiento, perdonó sus pecados y les dio la oportunidad, en primer lugar, de tener descanso en la vida, que su corazón, que su vida, que su ser encontrara paz, encontrara descanso, un lugar maravilloso, una persona maravillosa que pudo haberles dado lo que no encontraron ni siquiera en su círculo familiar. Pues amistades, estas personas muy pecadoras ya no tenían. Se encontraban a diario con personas que señalaban sus pecados, su conducta de vida, su pasado, su forma de vivir, sus hechos inaceptables, que nadie podía dejar de decir lo malo que habían hecho y todo aquello que había causado que la comunidad, que la sociedad los despreciara tanto. Eran personas que prácticamente eran insignificantes en la sociedad. Jesús tuvo compasión y estuvo con ellos. Les extendió ese llamado y les ofreció el descanso. Los discípulos aceptaron ese reto, aceptaron ese desafío como bien lo dice nuestro tema de esta ocasión. Venid a mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Si algo encontraron los seguidores de Jesús, en primer lugar, fue descanso. Descanso de todo. Los discípulos, ya descansados, porque encontraron a alguien que les extendió perdón, misericordia y los brazos de amor, como lo hizo Jesús con ellos, también comenzaron a participar de la misión que había que hacer, la misión que había que continuar, porque así como Zaqueo de gran pecador, como las mujeres pecadoras, como hombres muy enfermos, a quienes Jesús tomó en cuenta, personas que no hubieran llenado requisitos ni siquiera para servir en una empresa de servicios comunes.
Jesús les abrió un espacio sin experiencias. Cuando las personas van y buscan empleo, siempre hay rótulos o requisitos que van a encontrar que dicen se necesitan trabajadores en determinadas áreas con 2 años de experiencia. La gente que Jesús llamó era gente común, no eran sabios, no, para nada. No eran grandes personalidades, eran grandes pecadores, cansados de la vida. Pero Jesús les abrió un espacio en su reino. Los invitó a descansar y a participar en la misión. El mensaje de Jesús es precisamente para personas cargadas, cansadas, o mejor dicho, para personas sin futuro, que lo primero que Jesús le ofrece hoy es lo mismo. Jesús te ofrece descanso. Jesús te ofrece un lugar en su misión, en su reino. Él te quiere tomar en cuenta. Para Él, tú calificas, tú llenas los requisitos. Lo primero que Jesús quiere darte en esta ocasión es el perdón y hacer de ti una persona nueva. Y a partir de hoy, te invita a llevar una nueva vida, como dice el himno. Si cuál hijo que necio pecó, Él será tu doctor celestial, y en sus brazos perdón hallarás. ¡Aleluya! La canción sigue diciendo, ven a Él, ven a Él, ven a Él. Así como entró a la casa de Zaqueo, perdonó a muchas mujeres pecadoras, sanó a muchos enfermos y los incorporó a su obra, te invita a ti. La invitación es para ti. Y la invitación que yo puedo transmitir es la misma que Jesús dice. Ven a Él, ven a Él. Y termina el coro de esa canción. Y feliz para siempre serás. Yo te invito a que hagas conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias por invitarme. Recibo la invitación y recibo el descanso que me ofreces hoy. Perdóname, te recibo en mi corazón y quiero ser parte de los misioneros para seguir haciendo tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Este fue un espacio de enseñanza bíblica junto a Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala. Damos gloria a Dios por su palabra.